Bueno, vamos a hacer un cachito de repaso para el segundo parcial. Empezamos con derivadas. La definición de derivada, no vamos a hacer la definición absolutamente, pero más o menos vamos a tener una idea de qué es la derivada. Si yo tengo, la derivada es un límite, ¿sí? Si yo tengo acá un punto x sub 0 y tengo otro punto por acá que lo voy a ir moviendo después, que va a ser el punto x sub 0 más un delta x. ¿Qué es esto? ¿Sí? Delta x. ¿Cuál es el y que le corresponde? A x sub 0 le corresponde y sub 0. Y acá le corresponde y de x sub 0 o y de x sub, vamos a poner f directamente, f de x sub 0 y acá le corresponde f de x sub 0 más delta x, que era el otro punto, ese punto. Si yo trazo una recta uniendo esos dos puntos, ¿cuál es? Esa es una recta secante, ¿sí? Esto es una recta secante, corta a la función en dos puntos. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Habíamos dicho que la pendiente de cualquier recta, y lo vimos cuando veíamos la ecuación de la recta en función lineal, igual a mx más b. Y si teníamos dos puntos, ¿cómo encontrábamos la recta? La pendiente, haciendo delta y sobre delta x, porque la pendiente era la tangente de esa recta. Y entonces era este delta y esto era delta x. Entonces, si yo lo voy a escribir así, delta y, ¿qué es? Es f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. ¿Estamos? Esta medida es este número menos este número. Y ahora, ¿qué es lo que está abajo? Y el x más delta x menos x sub 0, que es lo mismo que delta x, nada más porque los x sub 0 se me cancelan, ¿sí? Si yo hago x sub 0 más delta x y le resto x sub 0, solo me queda delta x. Entonces, esa es la pendiente de esta recta secante que yo hice acá. Secante, corta por dos puntos. Pero ¿qué pasa si yo esa recta la voy acercando? No la recta, el punto. Y ahora en vez de ser ese punto, es este, que está más cerca. Mi delta x va a ser más chiquitito. También va a ser x sub 0 más delta x, pero mi delta x va a ser más chiquitito y mi delta y va a ser más chiquitito y sigue siendo secante. Pero ¿qué pasa si yo me sigo acercando a este punto hasta casi hacer que delta x sea 0? Eso es un límite, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada en un punto menos la función sin incrementar sobre el incremento? ¿Qué pasa con la recta? Se me vuelve tangente, quiere decir, le pasa raspando a la curva, la toca en un solo punto. Y a eso lo llamamos derivada. Entonces, esto que, bueno, es un dibujito muy básico, muy burdo, más o menos para que tengan en cuenta cómo se nos transformó esa recta secante en una recta tangente. Y ahora sí viene el primer tip para resolver los problemas. La primera derivada en el punto 0, entonces, sabemos que es la pendiente de la recta tangente a
la curva o a f de x en ese punto, en x sub 0. Eso es lo primero que sabemos. Eso es una aplicación geométrica de la derivada. Geométricamente, la primera derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en x sub 0. Y la otra cosa que sabemos, que parece una idiotez, pero que lo frena mucho en determinadas preguntas del parcial, es que el punto x sub 0 y sub 0 pertenece a la curva, es decir, pertenece a f de x y también pertenece a la recta tangente, ¿sí? A la recta tangente. Iba a poner a la derivada, pero la derivada es solo la pendiente. Pertenece a la recta tangente, pertenece a los dos. Fíjense, este punto que marcamos acá es de la función y también de la recta tangente, de las dos. Es una taradez eso, pero son las dos cosas que vamos a usar. Esto que está acá son las dos cosas que vamos a usar todo el tiempo para resolver los problemas de recta tangente que nos dan en los parciales. Las dos cosas. Después vamos a ver algún problema, ver varios problemas para ver cómo lo utilizamos. Pero son las dos cosas que vamos a utilizar siempre, siempre. Y ahora vamos a hacer un cuadrito. En realidad, ustedes ya no hacen la derivada por límite, por el límite de la función incrementada menos el incremento. De acá salen todas las fórmulas de la derivada, pero ustedes directamente utilizan la fórmula, que es el famoso cuadrito de derivadas. Entonces, vamos a ver el cuadrito de las derivadas más comunes, hacerle una pasadita nada más, porque esto ya lo tienen que súper saber. Si yo tengo una constante, la derivada es 0, es decir, si f de x es 3, f' de x es 0. Si yo tengo una constante multiplicada por x, la derivada es la constante. Es decir, si yo tengo que f' es menos 2x, la derivada es menos 2. Si yo tengo una potencia, la derivada es bajo la potencia y arriba le resto 1. Es decir, si yo tengo que f de x es x a la cuarta, f' de x es bajo el 4 y le resto 1. ¿Sí? Ese 4 se multiplica si yo tuviera acá 2x a la cuarta, ese 4 se multiplicaría con el 2 y me quedaría 8x al cubo. ¿Estamos? Bien. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Eso ya ni se lo escribo porque la derivada del logaritmo. La derivada de e a la x es e a la x por el logaritmo natural de e. ¿Qué estás poniendo? A nosotros nos enseñaron que es e a la x solo. Sí, claro. El logaritmo natural de e, ¿cuánto es? 1. Entonces es e a la x. A ver, ¿qué otro? La derivada de las trigonométricas. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. Y creo que estas son las más utilizadas. ¿Qué pasa si a mí me dan f de x igual a la raíz de x? La transformo en potencia. Acuérdense que las raíces son potencias fraccionarias. Al haberla transformado en potencia, saco la derivada como potencia. El 1/2 lo bajo y a 1/2 le resto 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y entonces esto me queda. El menos acuérdense que es que lo baje, que lo ponga en el denominador si está en el numerador, que lo ponga en el numerador si está en el denominador. Entonces acá me quedaría arriba un 1, abajo un 2, que es este 2,
y la raíz de x, que es este x a la 1/2 que bajé, porque tiene un menos. Y esa sería su derivada. Esas son las derivadas más comunes. Bueno, ahora vamos a ir viendo las propiedades. Vamos a ver un poquito las propiedades de las derivadas. La derivada de una suma, si yo tengo f más g y tengo que sacar la derivada, es lo mismo que la suma de las derivadas. No pasa absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la función es x cubo más 5x cuadrado, la derivada de esto va a ser la derivada de x cubo más la derivada de 5x cuadrado. X a la 1 o x sola. Y esa va a ser la derivada. ¿Estamos? La derivada de la resta pasa exactamente lo mismo. Ahora empiezan las formulitas, digamos. ¿Cómo es la derivada de una multiplicación? No es la multiplicación de la derivada. Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera por la derivada de la segunda. Ejemplo, si yo tengo x cubo por seno de x y quiero derivar esto, tengo una multiplicación. Entonces, considero a esta la primera y a esa la segunda. Y digo, la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y todo eso es la derivada. Si yo tengo una división, la derivada de una división es bastante parecido a esto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar menos, en vez de más, f, la derivada de la primera sin derivar por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. Ejemplo, si yo tengo 3x a la quinta sobre, a ver si yo le pongo, bueno, vamos a poner logaritmo de e a la x. E a la x. Yo tengo que derivar esta función, tengo una arriba y una abajo, ¿sí? Están dividiendo. Entonces es la derivada de la primera, 15x a la cuarta, por la segunda sin derivar, la segunda que está abajo la pongo arriba, ¿sí? Así como está, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que en este caso de e a la x es e a la x, así que me queda igual, sobre la segunda al cuadrado, e a la x al cuadrado o e a la 2x, como lo quieran poner. Y entonces esa es la derivada. Ahora, si la miro, justo en este caso, puedo hacer algo, puedo sacar factor común, cosa que les encanta a ustedes, sacar factor común en la primera porque tengo en el numerador, porque tengo e a la x y e a la x. Y también tengo x a la cuarta y x a la cuarta acá adentro. Y también tengo un 3 acá y un 3 ahí. Si adentro del 15 hay un 3, porque es 3 por 5. Entonces, si saco la e a la x del primero, me va a quedar todo sin la e a la x. Si le saco x a la cuarta, me va a quedar todo sin x a la cuarta. Y si le saco el 3, me va a quedar un 5. Es decir, que todo esto dividido esto, que no es más que eso lo que hacemos cuando sacamos factor común, ¿sí? Yo sé que acá este 15 es 5 por 3. Acá tengo x a la cuarta y tengo e a la x. ¿Y acá qué tengo? Tengo 3 por x a la cuarta por x, porque eso es x a la quinta, por e a la x. Entonces, si en el de arriba saqué e a la x, saqué x a la cuarta y saqué el 3, ¿qué me quedó? Un 5. Y en el segundo, si saco e a la x, si saco x a la cuarta
Y si saco el 3, ¿qué me queda? Una x. Y eso, y abajo tengo e a la x al cuadrado. Este cuadrado se me puede ir con este e a la x. Entonces, que me quede arriba 3x a la cuarta por 5 menos x sobre e a la x. Y esa sería la derivada, ¿sí? Para el caso que nos ocupa ahora, que es ver la fórmula, esto está bien. Todo esto es la derivada de eso, ¿sí? De la derivada de esto. Bien, y después hay uno más que en las propiedades, uno más que vamos a usar, que es cuando es una función compuesta. Cuando yo tengo una función compuesta, lo que vamos a aplicar para derivar una función compuesta es lo que llamamos la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice, vamos a derivar primero lo que está fuera, y después lo que está dentro, y después lo que está dentro, y después lo que está dentro. Ejemplo, si yo tengo logaritmo natural del seno de x a la quinta, tengo una función muy afuera que es logaritmo natural de toda esta cajita cerrada que no la miro. Si yo tengo que derivar esto, empiezo por lo que está más afuera. Lo que está más afuera es el logaritmo. ¿Cómo es la derivada de un logaritmo? 1 sobre x. En vez de x pongo esta caja cerrada que tengo acá. Seno de x a la quinta. Terminé con la derivada del logaritmo. Ahora me olvido del logaritmo y ¿qué sigue? La función seno. ¿Seno de qué? De esta cajita cerrada. La derivada de seno es coseno. Entonces me queda coseno de eso. Y ahora abro la última cajita y tengo un x a la quinta. ¿Cuál es la derivada de x a la quinta? Bajo el 5 y x a la cuarta. Todo eso es la derivada de esta función que tengo acá. ¿Sí? La puedo ordenar, puedo poner coseno de x a la quinta sobre seno de x a la quinta por 5, les puedo poner el 5x a la cuarta acá, puedo poner esto como 1 sobre tangente, eso no importa, la cosa es que quede bien claro que en la regla de la cadena empezamos, acá terminamos, ¿sí? No derivo el 5x a la cuarta, porque esto ya es una derivada. Mi primera función era logaritmo. Logaritmo de esto. Entonces me queda 1 sobre esto. La segunda función es el seno. Seno de esto. Y entonces me queda coseno de esto. La tercera función era esta que está acá. Y entonces, ¿qué me queda? La derivada de esa que está ahí, que está acá. Y se me terminaron, ¿sí? En este caso había 3. Podemos tener 2, podemos tener 5, no sé. Bien, esto es todo lo de lo que tienen que saber para derivar. Ahora vamos a ver la aplicación geométrica y después hacemos ejercicios. Bueno, dijimos que la aplicación geométrica, que es lo que les van a tomar seguramente de la derivada, era que era la pendiente de la recta tangente y además mencionamos que ese punto x sub 0 y sub 0 pertenecía tanto a la función como a la ecuación de la recta tangente. ¿Para qué nos sirve cuando analizamos una función? ¿Para qué nos sirve la primera derivada? ¿Para qué nos sirve esa pendiente?
supongamos que yo tengo una función y quiero saber en qué intervalos la función crece, en qué intervalos la función decrece, si tiene máximos y mínimos. Yo tengo la función, pero tendría que ir poniéndole valores a la función en un montón de puntos para ver si los f de cada punto que yo pongo son cada vez más grandes, significa que la función está creciendo. Y si después a partir de un punto los f de x me dan cada vez más chicos, quiere decir que la función está decreciendo. Y todo eso es un despiole, es un montón de tiempo. ¿Cómo nos facilita la tarea el tema de la primera derivada? Si yo sé que en este punto la primera derivada, que es la pendiente, ¿sí? La pendiente, sé que es positiva, va para arriba, entonces quiere decir que si esa pendiente es positiva, quiere decir que la función está creciendo. Fíjense acá, la función crece y la pendiente es positiva. ¿Qué pasa acá, en la cima? ¿Cuánto me da la pendiente de la recta tangente ahí? La pendiente me da 0, no tiene pendiente ni para arriba ni para abajo, 0, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Cuando la pendiente me da 0, me está diciendo que posiblemente ahí la función tenga un máximo o tenga un mínimo. Los puntos donde la primera derivada se hace 0 son posibles máximos o mínimos. Y si yo miro entre los puntos qué pasa con la función, acá decrece. ¿Y qué pasaba acá? La función estaba creciendo. Llega a ese punto que la derivada es 0 y empieza a decrecer. ¿Qué quiere decir eso? Que acá hay un máximo. Llegó a estar hasta el tope y empezó a bajar. Acá la función decrece. Las pendientes son todas negativas. Acá la pendiente se hace 0 y después empiezan a ser positivas las pendientes. ¿Qué significa? Que la función estaba bajando y empieza a subir. Entonces llegó al fondo, ¿sí? Quiere decir que ahí tiene un mínimo. Y entonces nos permite hacer el análisis de la función sin rompernos demasiado la cabeza ni hacer 10.583 cálculos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para analizar una función? En realidad, lo que analizamos de la función son los intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento y los extremos, ¿sí? Si tiene máximos o mínimos, vamos a analizar los extremos. ¿Cómo hacemos? Lo primero que hacemos es derivar la función. Esa derivada la igualamos a 0 porque estamos buscando los puntos críticos. Los puntos críticos son donde posiblemente haya un máximo o posiblemente haya un mínimo. Después hacemos un cuadrito con esos puntos críticos, ¿sí? Acá vamos a tener que factorizar la función, la derivada, para encontrar los ceros. Y que quede factorizada porque es mucho más fácil después encontrar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y después vamos a hacer un cuadrito de un tal Bolzano que vamos a poner la función, la derivada arriba, la función abajo, y lo que vamos a hacer va a ser poner los intervalos y los puntos críticos, los intervalos entre los puntos críticos y todos los puntos críticos que tenga la función. Ojo, en este cuadrito
Si el dominio de la función, yo acá hice una función continua que el dominio es los reales, pero si el dominio no es los reales, en el cuadrito tenemos que sacar el punto del dominio, porque si no existe, en ese punto no existe la función, no podemos calcular la derivada. Entonces, en esos puntos críticos sabemos que la función es 0. Y hacemos el cálculo. Si acá nos da positivo y acá en este intervalo nos da negativo, acá la función estaba creciendo y empieza a decrecer. Quiere decir que la función tiene un máximo. Y si en este intervalo nos vuelve a dar positivo, la función crece y entonces en este intervalo tiene un mínimo. Y encontramos los puntos x sub 0, donde tenemos el máximo y el mínimo. Si ese x sub 0 lo ponemos dentro de la función, sacamos el y sub 0 y tenemos el máximo y el mínimo. Si es fácil sacarlo, lo calculamos, y si no, ponemos que los puntos son x sub 0, f de x sub 0 y no perdemos tiempo con eso. Eso depende de la función y de lo que nos exija la cátedra. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de eso. Otra aplicación de la derivada es la aplicación física, pero normalmente no la ven. Lo que vamos a hacer para mostrar un cachito de la aplicación física es recordar MRV. ¿Se acuerdan en física que nosotros teníamos que el espacio era espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado? ¿Qué pasa si nuestra variable acá es el tiempo? ¿Qué pasa si derivo con respecto al tiempo? La primera es una constante, así que 0, se va. La segunda es k por una constante, entonces es b sub 0. Y la tercera, 2, esta potencia la bajo y entonces me va a quedar un medio por 2 a por t. Esto se me va y me queda velocidad inicial más aceleración por tiempo, que era la fórmula de la velocidad. Si derivo el espacio, me da la velocidad. Y si derivo la velocidad, ¿qué me da? Me da que la aceleración es una constante. ¿Sí? Porque se me va y me queda nada más. Y eso es, de ahí salen las fórmulas del MRV, ¿sí? De derivar, en realidad de integrar. Pero si lo hacemos al revés, vemos, si tenemos la ecuación del espacio y la derivamos, vamos a poder tener la velocidad. Y si tenemos la velocidad y la derivamos, vamos a poder tener el valor de la aceleración. Esto no lo están tomando, no sé si lo están dando, así que vamos a dedicarnos a la parte geométrica y vamos a hacer ahora algunos problemas sobre esto, sobre derivadas, algunos ejemplos dados en los parciales, y después recién hacemos el resumen de integrales. Bueno, a ver, veamos que fue publicado en el Altillo como del 2024. Vamos a hacer los dos primeros, que son los que son de derivadas. El primero dice, sea f de x igual a por el logaritmo de x cuadrado menos 8. Tenemos que encontrar a perteneciente a los reales para que la pendiente de la recta tangente al gráfico en el punto x sub 0 igual 3 sea igual a 24. Quiere decir, me pide que la pendiente de la recta tangente sea 24. ¿Qué me está pidiendo? Que la primera derivada en el punto 3 sea 24. Eso es lo que me está pidiendo, que encuentre a para que la primera derivada en el punto 3 sea 24. Entonces, ¿qué hago? Y primera derivada, derivo. Entonces, derivo esta función.
f' de x. Esta es una función compuesta, ¿sí? A es la constante, pero tengo una función logaritmo y tengo una función potencia dentro. Entonces vamos a derivar por la regla de la cadena. Dejo la constante como está. La derivada del logaritmo es 1 sobre todo esto. Y ahora lo multiplico por la derivada de lo que está dentro, que es 2x. Ahí ya estaría la derivada. Entonces, f' de x es a por 2x arriba y abajo x cuadrado menos 8. Ahora vengo acá y digo, si x es 3, esto me tiene que dar 24. Entonces, a por 2 por 3 sobre 3 al cuadrado menos 8 me tiene que dar 24. Y de ahí despejo a y lo tengo resuelto. A por 6 sobre 1, que es lo mismo que a por 6 directamente, es igual a 24. Y entonces a es 24 dividido 6, que es 4. Y ya tengo el valor de a. Y así resolví el punto 1. Vamos con el punto 2. El punto 2 me dice, sea f de x igual a 4x más 6 y abajo x cuadrado más 4. Hallar los intervalos de crecimiento y extremos. Siempre que me pide intervalos de crecimiento y extremos, me está pidiendo que haga la derivada. ¿Por qué? Lo primero que tengo que hacer es la derivada, igualarla a 0 y ver cuáles son los puntos críticos. Bien, vamos a derivar esta función. Esta es una división, entonces tengo que derivar, usar la fórmula de la división. Vamos, antes de encontrar la derivada e igualarla a 0, vamos a ver cuál es el dominio de la función para poder quedarnos tranquilos y cuando hagamos el cuadrito, ver si el cuadrito de Bolzano, ver si tenemos que poner algún punto más o no. Como esto es una función racional, vamos a ver cuándo da 0 eso, que es nunca, porque tengo un x cuadrado que es positivo y si a un positivo le sumo 4, me va a dar positivo. Entonces el dominio en los reales y me quedo panchísima que no me va a pasar nada con la función, no me voy a comer ningún punto. Entonces vamos a derivar esto. La derivada del de arriba, 4, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Entonces, esto me quedaría, hago propiedad distributiva, 4x al cuadrado más 16 menos 8 x al cuadrado, es como si tuviera este 2x acá como menos 2x y hago propiedad distributiva con menos 2x, ¿sí? Menos 2x por 4x son menos 8x cuadrado. Menos 2x por 6 son menos 12x. Sobre x cuadrado más 4 al cuadrado, que la verdad es que no me interesa mucho porque cuando lo iguale al cuadrado, el denominador, cuando lo iguale a 0, el denominador se me va a ir. Entonces, la primera derivada me quedaría arriba, 4x cuadrado menos 8x cuadrado son menos 4x cuadrado. Y abajo tengo menos 12x y más 16 sobre x cuadrado más 4 al cuadrado. Acá igualo a 0 y lo de arriba va a estar igualado a 0. Entonces lo que hago es
sacar factor común menos 4 para que sea más fácil hacer después Bhaskara o la resolvente. Ese me queda positivo. Este me queda positivo y este me queda negativo, ¿sí? Fíjense, ojo los signos, saqué como factor común un negativo, entonces adentro todo me queda cambiado de signo, ¿sí? Para asegurarse, hagan propiedad distributiva de nuevo. Menos 4x cuadrado, menos por más menos 12x, y menos por menos más 16. Y acá abajo, x cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a hacer Bhaskara o la fórmula resolvente, o como la quieran llamar, con eso para ver cuáles son las raíces. Entonces me quedaría menos 4 por menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y esto me queda menos 3 más menos la raíz de 25 sobre 2. Menos 3 más 5 es 2, dividido 2, 1. Menos 3 menos 5 es menos 8, dividido 2, menos 4. Entonces acá me quedaría x menos 1 por x más 4. Acuérdense que le cambiamos el signo a lo que dice ahí porque en realidad la raíz es esa. Si yo pongo menos 4 acá, se me tiene que hacer 0. Y si pongo 1 acá, se me tiene que hacer 0. ¿Sí? Por eso le cambio el signo. X cuadrado más 4 al cuadrado. Bien, ¿cuándo se me hace 0 esto? El numerador, sí, el denominador no me interesa, porque cuando lo igualo a 0, esto pasa multiplicando por 0 y se me va. Así que no me interesa. ¿Cuándo se me hace 0? En 1 y en menos 4, que son los dos puntos, las dos raíces que me dio. Esos son los puntos críticos. Entonces, ahora vamos a hacer el cuadrito de Bolzano. Si lo pueden hacer derecho, es mucho mejor que con onditas así como lo hago yo, que puede parecer divertido, pero es una inmundicia. Desde menos infinito hasta la primera raíz, que es menos 4, menos 4. La derivada se hace 0, de menos 4 a 1. En 1 la derivada se hace 0, de 1 a más infinito. Nada más porque no tiene ningún punto el dominio, eran los reales, así que no tenemos problema. Lo único que vamos a ver es el signo, ¿sí? Para ver si es positivo o negativo. La parte del denominador siempre me da positiva, y porque encima que era positivo está elevado al cuadrado. Así que con eso no tengo problema. Este menos 4 siempre va a ser negativo porque es menos 4. Entonces lo que me va a cambiar son estas dos cositas. Vamos a poner un punto que esté de menos infinito a menos 4. Por ejemplo, el menos 10. Vamos acá. Menos 10 menos 1 es negativo. Menos 10 más 4 es negativo. Tengo 3 negativos. Cantidad impares de negativos me da negativo y la función está bajando. Entre menos 4 y 1 vamos a poner el 0. 0 menos 1 es negativo y 0 más 4 es positivo. Tengo dos negativos, menos por menos es más y la función sube. Encontré un mínimo. De 1 a más positivo, a más infinito, más positivo. Por ejemplo, no sé, el 3. 3 menos 1 es positivo y 3 más 4 es positivo. Me queda un solo negativo. Esto se hace negativo y baja. La función tiene un máximo en 1. Entonces, me pedía intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento y extremos, máximos y mínimos. La función decrece de menos infinito a menos 4 y vuelve a decrecer de 1 a más infinito. En x1 tiene un máximo, o lo ponen x1 o ponen
1 f de 1, o ahora vamos a la función y vemos cuánto es f de 1. Intervalo de crecimiento de menos 4 a 1. Y tiene un mínimo en x igual a menos 4. O menos 4, f de menos 4. Y ahora vemos si la función es fácil de sacar f de 1. Vamos a la función Chucky, que era esta. Y entonces decimos f de 1 es 4 por 1, 4 más 6, 10. Y abajo 1 al cuadrado es 1 más 4, 5. Esto es 2. Entonces le puedo poner que esto es 1, 2. Da lo mismo, le pongan como lo pongan. Si lo que importa es el valor del x, que sepan sacar. Y si es x es menos 4, vengo acá en la función y veo cuánto es f de menos 4. Y esto me da arriba menos 16 más 6, que es menos 10, y abajo me da 16 más 4, que es 20. Y entonces esto es menos 1/2. Y acá ponemos menos 4 menos 1/2. ¿Sí? Si lo quieren sacar así. Si no, lo dejan así y ya estamos con los dos puntos que son de derivadas de esta función. Después, ahora dentro de un rato yo hago todos los parciales y los voy subiendo. Terminamos con el de derivadas. El próximo va a ser de integrales.